Gloria a Dios. Hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Ezequiel 14, versículo 12. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose permanentemente o perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. El profeta Ezequiel había sido, hermano, destinado por Dios para llevar palabra y aliento al pueblo judío. Hermanos, los profetas eran la voz de Dios. O sea, ellos hablaban lo que Dios les decía. Ellos no podían hablar otra cosa. Ellos no podían, hermano, ser comprados para que dijeran algo diferente, porque entonces dejarían de ser profetas de Dios. Ya serían profetas, hermano, de algún dios pagano. Porque los hombres de Dios, ellos hablaban lo que Dios les decía, aunque no fuera bueno, hermano. Porque una vez, hermano, le dicen a un hombre: mira, no vayas a profetizar solo cosas malas, porque vos solo eso decís. ¿Y cómo iba a decir otra cosa, hermano, si Dios era el que les mandaba ese mensaje? Y viene el profeta, hermano Micaías, y él le dice a ellos, respondiendo: bueno, yo voy a decir lo que Dios me diga. Eso dijo. Así que, hermano, el profeta Ezequiel había sido designado por Dios para llevar palabra de Dios a los judíos. En estos momentos, hermano, Israel había caído en idolatría, en pecado y en corrupción moral. Así estaba la condición, hermano, del pueblo en los tiempos de Ezequiel. Y Dios anuncia un juicio sobre la nación, sobre su pueblo. Y dice la Escritura, hermanos, que Dios dice que si el Señor, que si Él derrama sus juicios sobre la tierra, los únicos hombres que se librarían, dice ahí, serían Noé, Daniel y Job. Eso es lo que ahí dice. Que si el Señor, hermano, enviara juicio, los únicos hombres que se salvarían serían ellos tres. Pero si usted lee, hermano, todo el capítulo, ahí también dice que ellos no podrían salvar ni a sus hijos por su justicia, porque alguien dice: es que mi mamá es cristiana, es hija de Dios, y algo voy a agarrar yo, Dios me va a perdonar. Pero no, hermano, cada uno va a dar cuentas de sí mismo.
No es, hermano, que por otro, no, hermano, no se puede. Cada uno, ni siquiera estos hombres, dice el capítulo ahí, ni siquiera Noé, ni Daniel, ni Job podrían salvar a su familia a través de su justicia, sino que cada uno tendría que pagar conforme a sus obras. Así es. Veamos, hermano, aquí en la palabra de Dios, ¿por qué, hermano, estos tres hombres podían tener la protección de Dios sobre sus vidas? ¿Cuál era hermano, la razón? ¿Cuál es, hermano, la causa por la cual ellos, Dios dice, que ellos librarían sus vidas? Veamos, hermano, la vida de Noé. En el caso de Noé es más increíble la cosa, porque en la época de Noé ni siquiera había ley. Oiga, en la época de Noé ni siquiera había ley, no había nada. No había ni un solo libro escrito, porque los libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco, comenzó, hermano, a ser escrito en la época de Moisés. Dios, hermano, usó a Moisés para escribir el Pentateuco, o los 5 libros de la ley, pero en la época de Noé no había libros. No había, hermano, donde dijera, quiero ver, aquí dice la palabra. No había. Pero ¿cómo es que Noé, Dios considera que él era un hombre justo? En Génesis 6, versículos 5 al 9, mire lo que dice ahí la palabra de Dios acerca de este hombre, Noé. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa era la condición del hombre en la época de Noé. Todos eran corruptos, hermano. Así dice ahí. Y el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8, mira aquí el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, dice, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Oiga, esa es, hermano, la descripción que hace la Biblia acerca de Noé. Eso es, hermano, el testimonio que da la palabra de Dios acerca de Noé. Cuando no existía la Biblia, cuando no había gente buena en la tierra, no había nadie, porque si no hubieran dejado más. Mire, aquí la palabra de Dios nos dice que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. O sea, hermano, que Noé, dice ahí, había algo que llamó la atención de Dios. Dios, hermano, conoce a todos los que vivimos en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué poderoso es Dios, hermano. Dios conoce a todos los que vivimos sobre la tierra, a todos. Dios sabe, hermano, esto es increíble, hermano. Dios sabe qué es lo que estamos pensando
todos nosotros. Si solo pensar en nosotros los que estamos aquí, que somos pocos, pensar que Dios sabe qué está pensando usted ahorita. Y no digamos en todo el mundo, hermano. Eso es impresionante. Eso nos habla de un Dios, hermano, poderosísimo, sí. Usted, hermano, no terminaríamos de decir qué grande es Dios. Porque sabe lo que pensamos antes de que lo hablemos. Entonces Dios conocía a todos los que vivían en la tierra en la época de Noé. Pero vio a Noé. Y dice que halló gracia ante los ojos de Dios, Noé. Hermano, una vez dijimos de que esta palabra, que Dios le llamó algo la atención de la vida de Noé. No es que no era un corrupto como los demás, hermano. Eran todas, había corrupción completa en el mundo, esa es la verdad. Pero Noé era diferente. Halló gracia. Pero porque Noé era diferente. Dice el verso 9, mire cómo era Noé. Verso 9, con Dios caminó Noé. O sea que aunque no había palabra de Dios, aunque no existía la escritura, Noé caminaba con Dios. ¿Cómo habrá sido eso, hermano, que Noé caminaba con Dios? Hermano, es que el ser humano, en su profundidad, él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Es que es la verdad. El ser humano, hermano, la palabra de Dios dice en Romanos que Dios nos ha revelado, Dios se ha revelado por la naturaleza a nosotros. Así dice Romanos. Que Dios nos habla a través, hermano, de lo que existe. El hombre sabe que hay un Dios. Y Noé caminaba con Dios. No caminaba como los otros hombres, caminaba con Dios. Y Noé, hermano, aún en esa sociedad llena de maldad, él caminaba con Dios. O sea, no hay excusa, ¿no? No hay excusa para no caminar con Dios. Más hoy, hermano, que tenemos la palabra de Dios, hermano. Más hoy, hermano, qué bueno es por aquellos, hermanos, que a sus trabajos llevan la Biblia, hermano. Qué bueno es, hermano, cuando uno ve a un cristiano, hermano, que en el trabajo, ahí tiene la Biblia. Y a veces, hermano, después de comer la lee, comparte la palabra de Dios. O sea, él anda, hermano, alimentándose de la palabra de Dios, donde quiera que anda. Muchas personas, hermano, quieren la protección de Dios, pero no queremos, hermano, dejar nuestros malos caminos. Este es el problema. Queremos, hermano, las bendiciones de Dios, la protección de Dios, pero no queremos abandonar lo malo. Por eso es de que este hombre fue librado, este hombre fue cuidado por Dios, porque no caminaba como los demás caminaban. Como le digo, muchos cristianos queremos las bendiciones de Dios, queremos la prosperidad de Dios, queremos la protección de Dios, pero no queremos dejar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Ese es el problema.
Por eso es que Noé era diferente. Porque él caminaba con Dios. ¿Será que nosotros caminamos con Dios, hermano? Levante la mano. Caminamos con Dios, hermano. O sea, caminar con Dios es caminar en temor de Dios. Temeroso de Dios significa, vaya a ser que con esto ofenda a Dios. Este es caminar con temor. Yo no lo he leído en la Biblia, dice la gente, pero yo sé que tengo que ser una buena persona. Porque hay personas que no pueden leer y se van a ir con el Señor. ¿Pero por qué? Porque, hermano, no es el intelecto, no es lo que saben con lo que han leído, sino el temor que Dios ha puesto en sus vidas. Temor de Dios es temer pecar contra Dios, contra mi hermano. Ese es temor de... Así hacía Noé. Yo me imagino, hermano, a Noé en esa época que no podía leer, hermano. No podía leer. Se cree que la primera civilización, hermano, que comenzó a hacer escritura o jeroglífico, sí, o sea, como signos de escritura, eran los sumerios. Pero eso fue mucho después, no en la época de Noé, hermano. No había escritura, no había palabra ahí. Pero entonces, Noé caminaba con Dios por el temor de Dios. Como le digo, como creyentes, hermanos, hoy tenemos la palabra de Dios, hermano. Tenemos una gran ventaja. Pero también es más peligroso porque ya no ignoramos. Porque alguien puede decir, bueno, a mí nunca me lo dijeron, se escapa en cierta parte. Pero nosotros, conociendo la palabra de Dios, ya hay más responsabilidad, hermano. Miren lo que dice Efesios 4:31, lo que recomienda el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Efesios 4, versículo 31, nos habla de aquellas cosas, hermanos, que debemos de quitarnos como siervos, siervas, cristianos, hijos de Dios. Irnos quitando, hermano. Si en el mundo éramos así, pero eso era allá. Pero ahora, poco a poco, hermano, con la ayuda de Dios, Señor, quítame esto. Pero el problema es no reconocer que tenemos este problema, hermano. Porque le digo cuál es el problema. Cuando no se reconoce. ¿Qué es lo que le dicen a un alcohólico? Si él dice, no, si yo ni bebo, dice, ahí solo con eso ya está perdido. Tiene que reconocer que es alcohólico, si no, no se cura. Sí es que tiene cura eso, pero a muchos les ha ayudado, hermano, hay que ser sincero. Pero vaya, vamos a esto. El que encubre sus pecados no prosperará, dice la Biblia. O sea, eso habla de reconocer que necesitamos cambiar en algunas áreas de nuestra vida que a Dios no le agradan. Veamos Efesios 4:31. Mire la recomendación de Pablo a los creyentes. Quítese, dice. O sea, significa que aquí le está hablando a los creyentes. Quítese. O sea, hay que quitarnos. 4:31, quítese de vosotros todo resentimiento. Así comienza. Miren. Ira. ¿Qué es ira, hermano? Ira es el enojo, es como el hermano del enojo.
pero más fuerte. Porque alguien se enoja, pero cuando está irado, vea, le dan ganas de hacer algo más. Pero aquí Pablo está diciendo, quítese todo resentimiento, ira, enojo, gritos, miren, gritos, insultos y toda clase de maldad. O sea, ahí Pablo está encerrando todo eso que está diciendo y le dice toda clase de maldad. O sea que para Pablo toda esa es maldad, que ya no tienen que estar en nosotros como creyentes si queremos ser librados como Noé. Porque aquí el primero que estamos mencionando es a Noé. ¿Cómo era Noé? Que era justo en su generación y era una generación perversa. Entonces Dios aquí nos llama, quítese. Está bueno, ¿por qué nos dice quítese? Porque hay, hermano, dentro del Evangelio gritos, insultos, gritería. Porque si no lo estuviera diciendo, hermano, ahí dice. ¿Pero por qué? Porque en el mundo, hermano, venimos con una naturaleza que hemos aprendido todo eso. Amén, hermano. Y es la verdad. Entonces, por eso es de que dice el Señor, quítese. En otra parte, Pablo dice, despojémonos. O sea, quitémonos esa ropa que tiene todas esas malas costumbres. Verso 32, ahí mismo no estamos. Ya leímos el 31, quítese de vosotros todo resentimiento, ira, enojo, gritos, insultos y toda clase de maldad. 32, sean buenos y compasivos. Mire qué bonito. Sean buenos y compasivos. Qué bonito que la gente pueda ver eso, hermano, en nosotros. Esa hermana es buena, dice. No, hombre, compasiva. Pero hoy no, la gente dice, no, esa hermana es brava, es gritona, es bueno, y usted puede pensar ahí. Pero no, hermano. La Biblia nos recomienda, sean buenos y compasivos. ¿Ustedes creen que Jesús era así, hermano? ¿Era bueno y compasivo? Sí, hermano. Me imagino hasta los ojos de Jesús, hermano, la mirada era una mirada de compasión. Hay gente que lo hace así todo bravo, pero no, el Señor no era así. El Señor era bueno y compasivo. Dice, mire, sean buenos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo, dice. Mire qué bonito, hermano. Así que, hermano, allí Pablo está recomendando eso. Entonces, hermano, Dios no caminará con nosotros si estamos en condiciones que a Él no le agradan. No va a caminar. Porque aquí Noé caminó con Dios, porque Noé, dice la Biblia, que era perfecto en su generación. Noé caminó con Dios a pesar que su generación era perversa. Uno puede decir, no me decir que todos son malos, todos mienten, todos calumnian, todos hacen aquí, hacen allá. Pues sí, pero esos son ellos, hermano. Esos son ellos. Pero nosotros tenemos que ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Tenemos, mira, estoy diciendo, tenemos que ser diferentes, porque es una lucha, hermano. Aquí no hay ni uno perfecto, hermano. Todos estamos en una lucha tratando de ser mejores, tratando de ayudarnos unos a otros.
Así es que este es el ejemplo que la Biblia nos da de Noé, que voy a decirlo así, era un iletrado. ¿Vea? O sea, no podía leer. De todas maneras ni existía escritura. ¿De qué le hubiera servido si de todas maneras no había escritura? Eso ha venido en un proceso, hermano. Vea. Veamos la vida de Daniel. Ya aquí ya es otra cosa, hermano. El profeta Daniel ya vivió muy posterior a Moisés también. Pero usted conoce, hermano, la vida de Daniel. Desde los primeros versículos vemos las convicciones que tenía Daniel. Desde muy joven, hermano, él quería permanecer puro delante de Dios. Yo no me voy a contaminar comiendo la comida del rey. Hermano, eran manjares. Eran, hermano, la mejor comida que podía haber en esa época. Cualquiera hubiéramos dicho, bendición de Dios, venga para acá. Sí. Pero él dijo, no quiero que se me obligue a contaminarme. Y usted conoce la historia, no me voy a meter mucho ahí, pero cómo Dios lo respaldó, porque quería honrar a Dios. Cuando usted quiere honrar a Dios, a pesar de que vaya a tener problemas, Dios lo va a respaldar. ¿Sí? Y los enemigos de Daniel, a pesar de que era bueno, porque Daniel no era una mala persona, Daniel no era un mal amigo, no era un mal hombre, Daniel era una buena persona. Pero ahí le salieron estos tipos que le pusieron una trampa para destruirlo, haciendo que el rey firmara un edicto, ahí está en Daniel, para que nadie pudiera hacer ninguna petición, o sea, no pudiera orar, queda prohibido que todos oren. Dijeron, el que ora, lo vamos a meter al secot, al pozo de los leones. Hermano, era una prueba, porque ellos sabían que Daniel era fiel, hermano. Oiga, era una prueba porque ellos sabían que Daniel era fiel. Ellos dijeron, no, hombre, si hay algo que tiene Daniel, dijeron los enemigos de él, es que ese hombre es fiel. Ese mejor no come, pero él va a ir a orar, porque yo sé que va a ir a orar. Si ellos estaban seguros de que Daniel era fiel a Dios. Los enemigos, hermano. Porque quierase o no, el diablo conoce nuestra vida. ¿Cuántos saben eso, hermano? Es la verdad. De que el diablo, no, si este rápido lo domino, dice. Yo solo le meto esto en la cabeza y ya lo tengo quieto. Es cierto. Los enemigos de Daniel sabían que si decían eso, Daniel iba a caer, porque él era fiel al Señor. Si ellos hubieran dicho, no, hombre, Daniel, si anda antes hora, ni a los cultos bien. O sea, no era así, Daniel era fiel. Y cayó porque era fiel. Y mire, nada iba a hacer que Daniel dejara de orar, nada. Ni un edicto, hermano, ni una ley iban a parar que él orara a Dios. Porque, hermano, él sabía que su fuerza, que su bendición, que su victoria estaba en la oración.
¿Por qué Daniel era victorioso? No era, hermano, porque él sí era sabio, hermano, porque él se lo llevaron como los sabios de su reino, del reino de... Porque él era un cautivo. Cuando en el 605 invadieron a Israel, ahí se fue Daniel. Y Daniel fue a dar al palacio porque Daniel era un príncipe. No es que era un cualquiera, hermano. Pero era un hombre temeroso de Dios. Y llegó hasta arriba, hermano. ¿Pero por qué? Porque a pesar de las luchas, a pesar de todos los problemas que le venían, Dios estaba con él. Porque, hermano, el hecho de que usted sea fiel a Dios no significa que no va a tener problemas. Los va a tener. Pero como usted es fiel, manténgase ahí, que Dios le va a dar la victoria. No se decepcione cuando diga, ¿y por qué Dios ha permitido? Dios permitió que Daniel fuera a dar al pozo de los leones y estuviera allá adentro. Cualquiera ha dicho, no, pero Dios lo hubiera librado. ¿Viste que Dios no está con vos? Mirá, te metieron. No, Dios puede estar con usted y Dios puede permitir que se la lleven. Pero Dios ahí está con nosotros, respaldándonos. Puede estar en un hospital, pero ahí está Dios con nosotros. Puede ser lo que sea, hermano, pero si usted es fiel, Dios ahí va a estar. Y hay varios pasajes que respaldan eso, hermano. ¿Qué le estoy diciendo? Dice la Biblia en el Apocalipsis que tendréis tribulación por 10 días, le dice a los justos. Miren, pero yo ahí voy a estar con ustedes. Hermano, es que así es. Así que Daniel era fiel al Señor. Por su fidelidad a Dios, Daniel fue lanzado al foso de los leones. Pero aún ahí, la protección de Dios estuvo con él. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre, hermano, Dios está con su pueblo, hermano. Usted no se aflige, es cierto que a veces estamos en momentos difíciles, que una cosa, que otra, y quién dijo que era fácil. Pero la ventaja es permanezcamos fieles al Señor, hermano. Seamos fieles a Dios. Dice el verso Daniel 6:22. Mire lo que dijo Daniel. Cuando llegó el rey y se dio cuenta de que era una trampa para Daniel, llegó corriendo de mañanita. Quizás, hermano, a saber, pero fue corriendo. Y cuando llega le grita a Daniel desde afuera: Daniel, oiga, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo te ha podido librar. Oiga, el Dios tuyo. Porque, hermano, qué bueno es que la gente puede decir, el Dios suyo tiene poder. Es cuando la gente puede ver, hermano, algo especial en usted. Yo veo que usted es diferente. Y Daniel dice, tranquilo allá adentro, a la par de esos grandes animales. Mi Dios, oiga, mi Dios. Hermano, ¿cuántos sienten que el Señor es su Dios, hermano? Que usted pueda decir, es mi Dios, está conmigo, yo lo sé. Con esa convicción, no, sí Dios, ajá, sí Dios. No, mi Dios.
Él está conmigo siempre porque yo le amo, le temo. Qué bonito, hermano. Él dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Mire, hermano. Porque, aquí está, mire, esta palabra porque es la causa. ¿Por qué? Porque ante Él, o sea, ante Dios, fui hallado inocente. Esa es la ventaja, hermano. Que seamos hallados inocentes ante Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pues sí, porque ante Dios lo conoce todo. Dios sabe quiénes somos, cómo andamos. Hermanos, cómo andamos en integridad. Dios lo ve y Dios lo sabe. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Podemos vestirnos de largo, con manga larga y lo que queramos, pero Dios conoce nuestra vida privada. ¿Cuántos saben que Dios nos ve donde nadie nos ve? Usted puede estar debajo de la cama y Dios sabe quiénes somos. Bueno, dice la Biblia que estamos desnudos delante de Dios. No podemos ocultarnos. Por eso es lo importante que Daniel dice, porque ante Él, o sea, ante Dios, fui hallado inocente. Dios sabe que soy inocente, que no he hecho nada. Y aún delante de ti, oh rey, dice, yo no he hecho nada malo. Qué bonito, hermano. Así que podemos ver, hermano, cómo fue el respaldo de Dios para Daniel. ¿Cuántos queremos esa protección y ese respaldo que tenía Daniel, hermano? ¿Cuántos lo queremos? Todos. Pero ¿cómo lo podemos tener? Imitando a estos hombres. Daniel era fiel. Esa es la ventaja. Seamos fieles a Dios. Y como le digo, el problema de nosotros es que al primer problema nos apartamos de Dios. Como que Dios tiene la culpa. ¿Será que Dios tiene la culpa? ¿Será que en algún problema que tengamos, salir huyendo es lo que a Dios le da? No. Si Dios permitió algún problema, en el caso de Daniel, también era una prueba para él, para ver su fidelidad a Dios en las buenas y en las malas. Porque a veces nosotros queremos hacer cultos de acción de gracias cuando todo nos sale bien y está bien. Pero no, hermano, en las buenas y en las malas tenemos que estar agradecidos con Dios. Aunque nos hayan llevado al hospital, aunque estemos con dolor, aunque estemos, hermanos, sin dinero, Dios se merece toda la honra y toda la gloria porque Él es bueno. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Sí, hermano, Él es bueno. Así es que, si Él lo permite, como le digo, el problema de nosotros es que los problemas con Dios la agarramos, ni voy al culto, ni voy a orar. Ya nos enojamos, ya perdimos, como dice Efesios. Que no nos enojemos, que nos quitemos toda ira, gritería, resentimiento, todo eso arruina nuestro corazón. De que todos no estamos en esta lucha. Tremendo, hermano. Yo me crié sin mi papá, porque murió yo tenía 7 años.
Mi mamá nos crió solos. Y no fue fácil porque yo era rebelde. Poco he contado algunas cosas, pero me volví bien rebelde. No perdonaba nada, pues. Y Dios tuvo que tratar conmigo de a de veras, hermano. Si estoy aquí es por la misericordia de Dios. No porque en esos ratos comenzaban a levantarse las pandillas. Y entonces, hermano, ahí Dios tuvo que hacer una operación en mi carácter. ¿Vea? Y diciendo, Señor, ayúdame. Porque, hermano, esta es una lucha. Si no luchamos con aquello que nos afecta, no lo vamos a lograr. Así es que, hermano, a la primera crítica abandonamos la iglesia. Pero aprendamos de la fidelidad de Daniel, que pase lo que pase, él seguía adorando al Señor. Fíjese que así era Pablo. Lo metían preso y todo apaleado, a garrotazos, a cantar a la cárcel, hermano. Él no se ponía, solo que salga de aquí me la van a pagar. Eso es el resentimiento. Que ya van a ver. Eso es lo malo. Él no. Gloria a Dios. Algo quiere Dios con nosotros. Algo estamos pagando de todos nuestros pecados pasados. Pero Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tranquilo. ¿Qué hacía Dios? Mandaba un terremoto y lo sacaba. Porque para Dios no hay nada imposible. Veamos a Job. Usted sabe, hermano, cómo era Job. El Señor mismo dio testimonio de Job, y usted lo ha leído en el capítulo 1 de Job, que era un hombre temeroso de Dios. Esta palabra sí siempre me ha impactado. Temeroso de Dios, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Nada más. ¿Y para qué nos vamos a complicar? Si alguien es temeroso de Dios, esa persona anda con cuidado. Amén. Y como le digo, el problema de muchos cristianos, que no somos como Job, que no nos apartamos del mal. Porque en las características de Job dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Si alguna cosa era mala, con permiso, ahí nos vemos. Daba la vuelta y se iba. Eso no me conviene. Esas pláticas no me edifican. Aquello no lo agarro. Mejor hago allá. Esto es lo que hacía Job. Porque gente, hermano, que va a hablar horrible, va a hablar en todas partes. Hasta en los buses. En cualquier parte. Pero él se apartaba del mal. Y como le digo, el problema de muchos cristianos es que lejos de apartarnos, nos enredamos en lo malo. Queremos que Dios nos proteja, pero no queremos apartarnos de las malas compañías. No queremos apartarnos de todo aquello que nos daña. Si usted sabe que hay ciertas compañías que le van a afectar su vida espiritual, apártese y júntese con personas temerosas de Dios que le digan, mejor oremos. Tal cosa, no, le busquemos a Dios. Leamos la Biblia mejor. Eso es lo que debemos de buscar. Mire, no dejarnos ir a lugares que como a hijos de Dios no nos convienen. ¿Verdad? Sí, hermano. Hay lugares que no nos convienen, hermano. Vamos a la casa embrujada. No, hermano. Pues sí, porque puede ser que algún familiar. Vamos, hombre, ¿qué tiene? Si el diablo no existe, es mentira. Hermano, no hay que andarse metiendo donde Dios no lo llama. Mira, hasta las películas que salen en la televisión, es de tener cuidado de verlas, hermano.
Ya imagino usted viendo al Chucky, hermano. No, eso es abrir la puerta al diablo, hermano. Y de veras que hay cristianos, quizás jóvenes, que aquí no, vea. Hay cristianos, hermano, que hasta esas cosas ven, hermano. Cosas del diablo. No, hermano. Hay que tener un poco de balance. Como dice la Biblia, todas las cosas no son malas. Pero nosotros tenemos que ser sabios en elegir qué es lo que nos hace daño. Con cuidado. Vea, vigilando, no, esto me puede afectar. Vea, eso es vivir con temor de Dios. Apartarnos de lo malo. Queremos, hermano, el respaldo de Dios. Apartémonos de los malos caminos y tratemos siempre de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Eso nos conviene como creyentes, hermano. Tratemos, yo le aseguro que bendiciones vienen para el temeroso de Dios. Cerremos los ojitos, hermano. Cierre sus ojos y pongámonos en las manos de Dios. Y digámosle: Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta bendición, por esta oportunidad que tú nos regalas, Señor, de poder venir a este lugar. Dios mío, te pido que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes, Señor, a cada uno a tomar tu palabra en serio, a tomar tu palabra y depositarla en nuestro corazón, que podamos vivir una vida agradable a ti, Señor. Estar pendientes que estamos en el último tiempo, en tiempos finales donde no podemos seguir siendo iguales por años, sino que necesitamos cambiar. Necesitamos ser diferentes, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. En tus manos ponemos nuestra vida, Señor. En tus manos ponemos nuestro corazón, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a ser temerosos. Ayúdanos